En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 134 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta 135 y 136 queda a disposición de las señoras y señores diputados para sus eventuales observaciones. Ofrezco la palabra a la abogada de la comisión para que dé lectura a la cuenta. Señor presidente, han llegado dos oficios de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos. Primero, para el que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y también para el que adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. En segundo lugar, hemos recibido un oficio del Director Nacional de la Corporación Nacional Forestal CONAF y otro del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero SAC, que fue remitido al anterior por ser de su competencia, informando sobre la tala de bosque nativo en la comuna de Pichidegua, región del Libertador General Bernardo Higgins, y se adjuntan los documentos. Hemos recibido 4 oficios de la Dirección Nacional de INDAP. El primero informando la realización de acciones de entrega de forraje para comunas de Alto Biobío. Otro que informa respecto a la situación que estaría afectando a pequeños agricultores de la región de la Araucanía que no han podido cancelar o regularizar situación crediticia con ese servicio. También otro que informa respecto a las eventuales limitaciones en las bonificaciones de Provesal y sobre concursos de promoción de funcionarios de ese servicio. Hemos recibido también un oficio del Director Nacional Subrogante de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, por el cual informa sobre circunstancias de despido de una funcionaria de ese servicio. También hemos recibido una minuta aprobada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y finalmente, 2 oficios del Subsecretario de Agricultura, por medio del cual informa sobre la Ley 21.289 de presupuesto del sector público correspondiente al año 2021. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra en cuenta, estimadas diputadas y diputados. Ofrezco la palabra en varios. Bien, si nadie hace uso de la palabra, vamos a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto analizar las políticas alimentarias de carácter nacional, las amenazas que sufren los agricultores en sus predios que no se les permite cosechar y el déficit de Chile en el número de hectáreas plantadas, principalmente de granos, teniendo en consideración el porcentaje de las importaciones de trigo y maíz que realiza nuestro país. Asimismo, para abordar la necesidad de la estrategia alimentaria nacional a la luz de los acontecimientos ya mencionados y los precios de los alimentos e insumos agrícolas. Aprovechamos de saludar a la señora ministra de Agricultura, señora María Emilia Undurraga. Está invitado además el director de la Oficina de Estudios de Políticas Agrarias, ODEPA, don Adolfo Ochagavía, y el encargado de la sección normativa y tratamiento de importaciones, División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas, don Vladimir Ovalle. Ofrezco la palabra, diputadas, diputados. Diputado Flores pide la palabra, presidente. Diputado Flores, puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludo a la señora ministra y le agradezco que finalmente tengamos esta reunión que vengo pidiendo hace ya varias semanas atrás, porque la condición climática que hoy día los medios de comunicación están relevando en distintos puntos del país, producto de la falta de precipitaciones, es algo que nosotros hemos venido advirtiendo desde el año pasado. No solamente por una cuestión de cambio climático evidente que ocurre en nuestro país, cuestión que, de hecho, recordemos, convocó la COP25 como un interés muy particular, siendo Chile uno de los 10 países más susceptibles a los efectos del cambio climático. Por otro lado, en este contexto, la búsqueda de, yo no sé si la carbono neutralidad, pero
pero en suma una mayor responsabilidad respecto de lo que a nosotros nos compete. En este contexto, presidente, el año pasado nosotros empezamos a advertir la necesidad de tener políticas públicas claras y una estrategia alimentaria que nos permita transitar hacia un contexto de seguridad alimentaria. Lo advertimos en la temporada de siembras del año pasado, estoy hablando de mayo del 2020. A la fecha no hemos escuchado, a lo menos públicamente, ningún anuncio en ese sentido que nos permita asegurar, excepto algunos comentarios del exministro Walker cuando decía, no, estas son cuestiones del diputado Flores, generando alarma, y está todo resuelto porque vienen unos barcos de Canadá. El contexto hoy día, presidente, lamentablemente nos da la razón. Las sequías en todos los estados graneleros de Estados Unidos, la ya no preocupación, sino que más bien desesperación de buena parte de Canadá, justamente en donde las siembras están mostrando que están madurando antes de tiempo y fructificando menos. Las inundaciones costosísimas en Europa, en que no solamente han arrasado ciudades, sino que también zonas de cultivo, las escarchas en Brasil, las limitaciones que ha tenido durante la pandemia Argentina para poder llevar, en el fondo, el país a los indicadores de siembra que siempre ha tenido, etcétera y etcétera. La literatura ya pesa varios kilos sobre mi escritorio, presidente, y nosotros nos escuchamos acá. Yo espero que la presentación de la señora ministra dé cuenta de las respuestas que no necesita un diputado de la República como puede ser cualquiera de nosotros. Son las respuestas que Chile necesita respecto a si efectivamente vamos a tener la provisión alimenticia asegurada en precios que la ciudadanía pueda acceder. Porque hasta el momento todos sabemos que el triple fosfato ha alcanzado casi un 100% de aumento de sus costos y eso se carga directamente al productor y por lo tanto al consumidor. Y luego también tenemos el alza de los precios de las importaciones de granos, siendo Chile un país eminentemente importador de granos básicos. O sea, estamos hablando de trigo, estamos hablando de maíz y toda la cadena productiva de huevos, de carne de pollo, carne de cerdo, leche, carne de vacuno que hoy día se empieza a disparar producto de todo este desencuentro con políticas agrícolas que ya no es solamente de este gobierno, sino que de los gobiernos anteriores también que no han sabido enfrentar. Espero la intervención de la señora ministra para saber efectivamente en qué mar vamos a navegar, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Sigo ofrecida la palabra, diputadas, diputados. Diputado Jorge Rastre. Diputado Rastre, tiene la palabra. Tiene problemas con la conexión, Con el presidente. audio, sí. Tiene que abrir su micrófono, diputado. No, es que está pegado. Ah, está pegado. Vamos a esperar que se despegue. Entonces, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Diputada, diputado. Ahí sí, diputado Hernández, ¿quiere hablar? No. Se arrepintió. Bien, la cosa es que lo que ha planteado el diputado Flores lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo. El cambio climático global y la escasez hídrica en general de muchos países y especialmente de nuestro país nos obliga a mirar, ¿no es cierto?, qué se hace, cómo se hace en nuestra agricultura, y esto lo hemos venido planteando desde hace mucho tiempo, que necesitamos asegurar al máximo el consumo de nuestra gente. Lo que estábamos produciendo cuando había cierto grado de normalidad, hace 5, 6, 10 años atrás, no podemos producir menos que aquello, incluso más. Deberíamos tener mecanismos a través de, Banco del Estado, no sé, pero dar todas las facilidades a la pequeña y mediana agricultura para que podamos producir los alimentos que Chile necesita. Porque así como lo decía el diputado Flores, y lo he dicho yo muchas veces también, dependemos de lo que viene de afuera en un alto porcentaje, carne, trigo, maíz, etcétera. Y la verdad las cosas es que si esos países que nos abastecían de estos productos tienen compromisos con otros países y no nos aseguran, ¿no es cierto?, que vamos a comprar este producto, la verdad las cosas es que nos vamos a ver en serias dificultades. Yo creo que aquí tendríamos que estimular el cultivo de algo fundamental como es el trigo.
el trigo hay que estimular ese cultivo. Yo no sé si habrá que dar alguna bonificación por hectárea, pero hay que hacerlo por la sencilla razón de que con el alza de los insumos en general que se utilizan en el agro para tener una respuesta medianamente adecuada si el año viene con cierta normalidad, se va a poner cuesta arriba y los productos van a tener un costo mucho más alto. Vale, es decir, el pan se nos va a encarecer de manera tremenda porque lo que se aplica, ¿no es cierto?, en cada una de las hectáreas de siembra de trigo tiene un alto costo y ese costo hay que recuperarlo. Y se recupera, ¿no es cierto?, cuando se vende el producto y ese producto se transforma en pan, la gente tiene que pagar mucho más por lo que está comprando. Es una cadena realmente compleja que tenemos que atenderla ahora ya, porque si bien es cierto, vamos a depender de la cosecha que venga de aquellas siembras que están realizadas, ¿no es cierto?, cómo nos vamos a enfrentar el próximo año. Pero ya tenemos que estar pensando en el año que va a venir, en el posterior. Y para eso tenemos que tener políticas claras ahora ya, para que los agricultores, grandes, pequeños, medianos, sepan qué van a hacer, qué van a sembrar, qué van a cultivar y cuáles son, ¿no es cierto?, las necesidades que va a tener. De tal manera que es una tremenda pregunta, una interrogante que tenemos, ¿no es cierto?, que esperamos que entre todos podamos encontrar una solución y nos interesa conocer de parte de nuestra ministra cuál es, ¿no es cierto?, el pensamiento del Ejecutivo en esta materia, mirando, ¿no es cierto?, el futuro que se nos viene encima. Estimada ministra, si nadie más desea hacer uso de la palabra, le ofrezco la palabra. Señor presidente. Sí, diputada Emilia Nullado. Tiene la palabra, diputada. Gracias, señor. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera señalar lo siguiente, concordar plenamente con lo que planteó el diputado Iván Flores, que en reiteradas ocasiones ha solicitado a esta comisión el poder llevar a cabo una sesión tan importante donde es necesario analizar el futuro alimentario del país y por lo tanto los grandes, los medianos agricultores, así también la agricultura familiar campesina y los pueblos indígenas. Yo me imagino que la señora ministra puede hoy día esbozar una propuesta muy clara respecto a esta situación. Efectivamente, si no nos preocupamos hoy día de la productividad interna de los productores nacionales, ¿cuál es esa propuesta que hay para los grandes agricultores, para los medianos, para la agricultura familiar campesina y para los pueblos indígenas? Que me gustaría que también la señora ministra lo pudiera detallar con mucha precisión, entendiendo que estamos en una crisis sanitaria compleja, entendiendo que son escenarios muy complicados los que se van a vivir en el futuro por la crisis climática, por este cambio climático. ¿Cuáles son aquellas medidas o esta política distinta de que debiera suceder de aquí a 10 años, 15 años? Me gustaría que la señora ministra lo podría señalar. Hoy día se ha ido avanzando hacia el sur de Chile con las plantaciones de monocultivo de frutales y donde grandes agricultores de trigo, la verdad es que me preocupa, y de cebada y de otro tipo de producción, ya no lo están haciendo y por lo tanto también eso obedece al cambio climático, eso está obedeciendo tal vez a la falta de apoyo de políticas que permitan subsidiar o apoyar a aquellos productores. Por lo tanto, hay muchos tal vez factores o variables que se han generado que sería importante que la señora ministra detalle, pero también es importante que pueda detallar las medidas de corto plazo para la agricultura familiar campesina y para los pueblos indígenas, que son los productores que hoy día alimentan las grandes ferias, las ciudades, el intercambio que se hace o el trueque que se genera de una diversidad de productos. Por lo tanto, también cuáles son hoy día, atendiendo a esta situación tan crítica que estamos viviendo, y cuáles serían aquellas medidas paliativas para poder apoyar a que las familias sigan produciendo y que esta cadena alimentaria no pare y que por lo tanto podamos también
ofertar y asegurar la alimentación para las familias que viven en la urbanidad y sobre todo a quienes son los productores de los sectores rurales. Gracias, señor presidente. Presidente, Gracias, por aquí la diputada Sepúlveda. Diputada Sepúlveda, ¿cómo está? Ya. Gusto tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer además que esté la ministra presente. Bueno, en esta semana distrital yo creo que hemos tenido muchas conversaciones fundamentalmente con agricultores, hombres y mujeres. Y en mi caso, ¿no es cierto?, estuve con los crianceros de las cabras, de Peumo, ¿no es cierto?, de Pichidegua, y en general, ¿no es cierto?, del valle de la sexta región. Y los animales son el capital de los pequeños agricultores. Entonces, a mí me gustaría, además, cómo vamos a proteger a partir de las complicaciones que tenemos con la sequía, ministra, a los pequeños agricultores crianceros en alimentación animal hoy día, porque necesitan, ¿no es cierto?, tener algún tipo de ayuda a través del INDAP, ¿no es cierto?, muchos de ellos son del Prodesal, y es urgente, ministra, el poder llevar lo antes posible alimento a los animales, y además porque ya existen organizaciones de crianceros a lo largo de, por lo menos de la región de O'Higgins, y varios aquí dicen que de todas maneras tienen complicaciones, ¿no es cierto?, en todo el país. Así que si pudiéramos tener una respuesta suya sería espectacular, porque muchos de ellos están escuchando la sesión. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Presidente, ¿Sí? presidente, saludarlo, diputada Rubio. Tiene la palabra, diputada, ¿cómo no? Ya. Por su intermedio, presidente, solicito a usted oficiar a la Dirección General de Aguas, Comisión Nacional de Riego y al Ministerio de Agricultura por la irregular situación que se ha dado en la entrega de subsidios para proyectos de riego. Es el caso que en plena pandemia el Estado ha traspasado más de 200.000 millones de pesos de fondos públicos a grandes y a medianos empresarios agrícolas que obtienen subsidios para proyectos de riego, según se mencionó en reportaje de Chilevisión el día 1 de agosto del presente. En el noticiero se indicó que Viña Concha y Toro ha recibido en los últimos 10 años cerca de 1.000 millones de pesos, encabezando el grupo de grandes compañías que más recibieron financiamiento del Estado. Por este concepto, monto que aumenta en casi 2.000 millones si se suman los aportes de Corfo y CONICYT. Ahora, ¿por qué estos fondos no son destinados a los pequeños agricultores? Se ha señalado que las exportaciones de esta viña subieron más del 17% y un 49,6% en sus utilidades durante el año 2019. Para el año recién pasado registró ingresos por sobre los 1.000 millones de dólares. Cabe entonces volver a preguntarse, ¿por qué el Estado destina fondos a grandes empresas? La que más fondos recibe de la Comisión Nacional de Riego es la Viña Concha y Toro, que en los últimos 10 años suma más de 818 millones de pesos. La siguen Sociedad Agrícola Ancla Limitada, con más de 677 millones, y Sociedad Agrícola Ganadera y Forestal Mataquito Limitada, con más de 669 millones de pesos. Hago un llamado adicional a esta comisión para que este tipo de situaciones no sigan sucediendo. Debemos legislar para que no se sigan otorgando estos fondos a grandes empresas que no las necesitan y que la legislación actual ha puesto a competir por su adjudicación a grandes y chicos como si tuvieran la misma igualdad de condiciones. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada. Yo creo que sigamos el hilo de la sesión. Es muy importante lo que ha planteado la diputada, pero eso correspondía a que lo hubiésemos visto en varios, pero en todo caso vamos a tomar debida nota para hacer la consulta del caso. Digamos, referente a lo que ha planteado el diputado Flores, la diputada Nullao, los diputados que han intervenido aquí, que dice en relación con la presencia de la ministra y la respuesta que ella nos puede dar, ¿no es cierto?, referente a la situación que enfrenta nuestra agricultura en el presente y en el devenir inmediato. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra sobre el particular? ¿Diputadas, diputados? Presidente. Diputado Ramón Barros. Sí, en primer lugar, agradecer profundamente la asistencia de la señora ministra a esta sesión junto con sus asesores. Entre ellos veo ahí
a 2 personas que la acompañan, entre los cuales está nuestro querido amigo que asiste cada día martes a nuestra sesión. Yo quiero plantearle lo siguiente, ministra. Algo conversamos con motivo de la celebración del Día del Campesino en la ciudad de San Fernando, hace un par de semanas atrás. Mi preocupación, producto del tema de la situación crítica de la pluviometría y los impactos que va a tener sobre los cultivos, los frutales, etcétera, y la importancia que el Ministerio, junto con el Ministerio de Obras Públicas, pueda tomar respecto de la situación de administración del embalse Convento Viejo. Yo creo que estamos en un momento crítico que no sería bajo ninguna lógica razonable que los agricultores se viesen expuestos a que solamente pudieran tener la opción de comprar a una concesionaria. Nosotros nos opusimos, muchos de nosotros, a la forma de concesión de este embalse y preferíamos que se ejecutara bajo el 1123, que se llamaba, es decir, que el Estado construyera y fuese traspasado a los agricultores y estos fuesen abonando hasta hacerse del embalse completamente y no bajo una administración mediante concesión. Y eso nos pone hoy día en una perspectiva, ¿no es cierto?, compleja, en que puede ser que no haya agua en los canales y esté la empresa que hoy día ejerce esa concesión dispuesta a vender agua. Yo creo que el gobierno tiene que anticiparse y quiero plantearlo con mucha fuerza. En ese sentido, producto que el embalse está 70% lleno, es muy probable que durante las lluvias que se pronostican para la próxima semana podamos tener un mejor comportamiento aún de la cuenca, del embalse Convento Viejo, pero también vamos a tener una mayor cantidad de agua seguramente y probablemente se va a llenar producto de los deshielos de nieve blanda que muy probablemente va a caer durante la próxima semana, Dios así lo quiera. Solamente eso, presidente, agradecerle esta oportunidad y dejamos a nuestra ministra entonces para que pueda intervenir en aquellos temas que ella estime convenientes y pertinentes. Muchas gracias. Gracias, diputado Barros. Esperamos que sus predicciones en relación a la lluvia y la nieve se cumplan, ojalá en todo el país. Estimada ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todas las diputadas y diputados y les agradezco de todo corazón esta invitación. Muchas veces en esta comisión tratamos temas puntuales, específicos, y poder hablar de la estrategia más global para nosotros como ministerio es importante para conocer sus puntos de vista y ir de a poco entre todos construyendo una política que sabemos que se tiene que adaptar a las nuevas condiciones que, como muy bien decían ustedes, están cambiando de forma acelerada. ¿Ustedes me comentan si es que pueden ver la presentación? Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, esta etapa de presentación no es por casualidad. Queremos desde un inicio empezar a hablar de los sistemas alimentarios. Lo importante de entender que el sistema es complejo y que requiere entenderse, no solamente analizarse, sino que vincularse con todas sus partes. Y eso, parte de la producción, muchas veces uno cree que las estrategias alimentarias son estrategias productivas, pero si bien parte de la producción requieren hacerse cargo de todo el proceso, el procesamiento, la distribución, la comercialización, el consumo y, por cierto, los residuos. Todo esto es parte de este sistema porque es esta visión de cadena la que después, a medida que va pasando la presentación, vamos a poder ver cómo vamos enfrentando con sus distintos ámbitos. Los sistemas alimentarios incluyen la seguridad alimentaria como pilar fundamental, además de la nutrición de alimentación para la población. Esta seguridad alimentaria tiene que incluir no solamente la disponibilidad de alimentos saludables, inocuos, sino que tienen que ser alimentos estables en el tiempo, donde podamos tener un acceso físico, social y económico, y además requiere la adecuada utilización de estos alimentos por aquellos que los preparan y los consumen. Y es por eso que, tal como lo decíamos anteriormente, una política alimentaria tiene que incluir
tanto temas de producción como importación, procesamiento y transformación, y por cierto, las otras condiciones que van desde la distribución hasta el consumo responsable. ¿Por qué? Porque si bien nuestro gran desafío como ministerio y como sector es producir alimentos, nosotros estamos cambiando el relato, la agricultura no produce, la agricultura alimenta. Y cuando nuestro desafío es alimentar, bueno, nuestro contexto y donde nosotros queremos mirar es cómo están los indicadores de alimentación de nuestro país. Y vemos, y hemos visto ahora el 2020, en la encuesta que acaba de sacar FAO, donde el 15% del país está con inseguridad alimentaria moderada o severa, y tenemos 700.000 personas viviendo con inseguridad alimentaria severa. Y cuando vamos a indicadores de nutrición, vemos que el 40% del país vive en sobrepeso, 31 obesidad y 3,2 obesidad mórbida. Es decir, 3 de cada 4 chilenos presentan malnutrición por exceso, 10% más que en el 2020. Ya no solamente hablamos de malnutrición por escasez, sino también de una malnutrición por exceso. Y esas son las dos caras de esta moneda que queremos enfrentar como ministerio y como país. Y ese desafío que debemos alimentar de manera saludable y sustentable, tenemos que hacerlo con menos agua, menos suelo y más tecnología. Ya lo conversamos y muy bien lo planteaban los diputados anteriormente. Estamos viviendo una situación de cambio climático que no solamente no hemos visto los videos, las fotografías de los incendios, las inundaciones, producto de este cambio climático que nos ha afectado a todos, sino también va cambiando la geografía de la producción. Se ha explicado, muchas veces uno se concentra en los lugares que han ido perdiendo competitividad o capacidad de producir, como lo es el caso de la zona centro-norte de nuestro país. Pero también estas condiciones que incluyen precipitaciones, temperaturas y otras características climáticas van permitiendo ampliar otros cultivos en zonas que no teníamos pensado. Cuando hablamos a nivel mundial, lo que va a ocurrir con el norte de Rusia y la habilitación de esas grandes cantidades de superficie cerealera, que son las proyecciones donde FAO junto a OCDE están realizando, donde se van acotando ciertas superficies en algunos rincones del mundo, pero van ampliándose producto de estos cambios otras. Y es por eso que es tan importante el poder estar abiertos para entender estas dinámicas, el poder adaptarnos a estas condiciones que, por cierto, han cambiado rápidamente, y de esa forma tomar las decisiones que requiramos como país para poder alimentarnos de forma saludable. ¿Con quién se elabora la estrategia? Esta estrategia no solamente se elabora a través de un proceso de colaboración con los 12 servicios del Ministerio, sino también se abre a colaborar con la sociedad civil y el sector privado para que en conjunto las acciones sean puestas en común y así avancemos de mejor forma este desafío, que incorpora, como decíamos anteriormente, desde la producción hasta el consumo. Y eso requiere esa coordinación para que vayamos colaborando en las áreas que lo requiramos. ¿Por qué? Y eso lo hemos conversado en esta comisión, porque la agricultura, el sector forestal, el ganadero, no es solo una actividad económica, es una actividad que tiene un impacto muy importante social y ambiental. Y cuando lo entendemos como tal, la estrategia alimentaria también cambia su foco. ¿Qué estamos haciendo nosotros como ministerio? Esta es la estrategia de estos últimos años del Ministerio de Agricultura, donde el primer eje es el desarrollo rural y agricultura familiar, ya lo hemos venido a conversar a esta comisión. El segundo es la producción sustentable, cambio climático y agua, y ahí les puedo ofrecer que en otra oportunidad podamos venir a hablar sobre el impacto de lo que está haciendo esta crisis hídrica, y les aprovecho de comentar y disculpar porque a las 4 voy a tener que ir a una reunión posterior justamente por la crisis hídrica y las medidas que vamos a tomar en conjunto con el MOP y los distintos ministerios en torno a esta temática. El eje 3 es justamente sistemas alimentarios y seguridad alimentaria, que es lo que nos convoca. El 4, asociatividad y cooperativismo moderno, y el 5, modernización, innovación y competitividad. ¿Por qué se los pongo en este marco? Porque cuando hablamos de sistemas alimentarios, no solamente
importa la producción o la cadena en sí. Por ejemplo, para tener sistemas alimentarios robustos necesitamos desarrollo rural, necesitamos conectividad, agua, educación, salud, lo que todos nosotros compartimos en esta comisión, que desarrolle esos territorios y permita que las agricultoras, los agricultores puedan desarrollar proyectos de vida en torno a esta actividad agrícola y ganadera. Y lo mismo ocurre con el segundo eje. ¿Cómo nos adaptamos al cambio climático, a la escasez de agua, a la menor cantidad de tierra, a las distintas variedades? También es un eje que finalmente impacta en esta estrategia más amplia de alimentos. También, ¿por qué no decirlo?, el cómo lo hacemos, a través de la asociatividad, cómo promovemos formas de trabajo que nos permitan tener sistemas alimentarios resilientes, robustos. Y finalmente la modernización. ¿Cómo nos adaptamos a estas nuevas condiciones? A través de tecnología, innovación, conocimiento, muchas veces conocimiento ancestral, el que nos va a ayudar a poder adaptarnos a estos nuevos sistemas. Y no voy a profundizar en los primeros ejes, solo comentarles que ya está la política nacional, tenemos el sistema de indicadores de calidad de vida y este consejo público-privado que nos va a permitir desarrollar estos territorios, porque requerimos de los 14 ministerios para desarrollar el mundo rural. Y también, con gusto, puedo venir en otra oportunidad a presentarles el detalle de las medidas que está tomando el ministerio, y hoy día en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas. A eso voy con posterioridad a esta reunión, para ver cómo nos vamos a articular entre los ministerios para llegar en ayuda de todos estos agricultores, agricultoras, para la población rural que va a estar afectada por estas condiciones climáticas. Y aquí podemos ver cómo desde el Ministerio hemos ido aumentando los recursos que tienen tanto la Comisión Nacional de Riego como el INDAP para poder tecnificar el riego. Y estamos en toda esta línea de apoyar la nueva institucionalidad y promover el enfoque a nivel de cuenca, porque es muy diverso lo que ocurre en cada una de las 101 cuencas del país, desde el norte hasta el sur, y tenemos que enfrentarlo de forma territorial. Aquí en la agricultura, en el sector forestal, ganadero, no sirven los promedios nacionales. Tenemos que ver la particularidad de los rubros, de las situaciones, para ver cómo la enfrentamos y cómo avanzamos con cada uno de sus actores. Y aquí, y aquí tenemos también, así como tenemos la política de desarrollo rural, estamos prontos a tener una estrategia de sustentabilidad alimentaria que ya se lleva trabajando 2 años con los actores de las distintas regiones para poder adaptarnos a esta visión sustentable de nuestro sector, para poder dar cuenta de este gran desafío que es alimentar a todas las chilenas y chilenos. Y ahora vamos al eje que nos convoca, el eje de sistemas alimentarios y seguridad alimentaria. Lo primero es comentarles que esta pandemia produjo que tanto el ministerio como cada uno de los eslabones de la cadena nos vinculáramos como nunca lo habíamos hecho. Desde la producción, conformamos un comité de abastecimiento seguro, donde estaba la agricultura familiar campesina, los gremios, los feriantes, los mercados mayoristas, los transportistas. Y fue en esta instancia público-privada, muchas veces incorporando a los alcaldes y a los distintos actores relacionados a la cadena, donde podemos estar muy orgullosos de decir que pudimos mantener esta cadena de abastecimiento, y eso nos vinculó de una forma que seguro vamos a continuar en esa vía, porque gracias a eso las chilenas y los chilenos hemos podido seguir alimentándonos. Eso no ocurrió en todos los países de nuestra región, y eso no es por una acción del gobierno, esto es por una acción coordinada de cada uno de sus actores, y de eso estamos muy agradecidos como gobierno. Y cuando hablamos de seguridad alimentaria, no estamos hablando únicamente de producir en nuestro país. Somos un país que produce algunos alimentos que otros países no producen. Cuando nos vamos a la fruta, somos un país de manzanas y nosotros importamos plátanos. Nosotros no tenemos cómo producir plátanos, por ejemplo. Y tampoco los países tropicales tienen cómo producir manzanas, producto del clima. Y es por eso que nosotros, en estos productos que somos excedentarios, también nos beneficiamos de importar alimentos para poder consumirlos a precios accesibles. Porque nosotros podríamos producir, por ejemplo, plátanos, pero tendríamos que utilizar
tecnologías con un costo altísimo que en el fondo finalmente se vería reflejado en los precios. Y exportar los alimentos, los que somos excedentarios, y eso incluye la agricultura familiar campesina, los medianos, nos permite valorizar las economías locales, generar trabajo y mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales. Es una línea que queremos avanzar y profundizar. ¿Y por qué? Porque cuando mantenemos los mercados abiertos, eso nos permite reaccionar frente a emergencias internas de mejor manera. Un sistema cerrado es mucho más frágil. Cuando estamos hablando de un mundo cambiante, tener un sistema abierto que nos permita reaccionar, por ejemplo, frente a esta sequía. Nosotros podemos tener las mejores políticas, pero el agua no la podemos inventar. Tenemos que, en el fondo, adaptar nuestras condiciones y este año quizás vamos a tener menores producciones en algunos productos, y eso lo podemos ver después a continuación. ¿Y cómo nosotros nos adaptamos a eso? La posibilidad de tener las fronteras abiertas nos permite importar ciertos productos que son producidos en otros países, donde nosotros también podemos mandar los productos que nosotros podemos, gracias a las condiciones climáticas, y eso incluye, por ejemplo, el agua. ¿Qué hacemos si es que nosotros decidimos, por ejemplo, producir todo el arroz? Producto de nuestro clima, producto al nivel de agua que tenemos disponible. No podemos producir como país a un precio razonable para los consumidores el arroz que necesitamos. Y es por eso que en este equilibrio de poder dimensionar los beneficios, tanto para los productores como para los consumidores, es que vamos acomodando según rubro. ¿Y cómo se hace esto en el caso de agricultura? La forma de bajar la estrategia alimentaria de nuestro país a nivel de rubros es a través de las mesas público-privadas. Es muy distinto lo que ocurre con la fruta, con el trigo, con el maíz, con la carne, con la leche, con el arroz. Y aquí les cuento, y muchos de ustedes también conocen, estas comisiones o mesas nacionales que están hechas para asesorar al ministerio en sus políticas relacionadas al rubro. Y es de esta forma, en cada una de ellas, en la mesa del trigo, el maíz, hoy día, después, más tarde vamos a tener la mesa del vino, por ejemplo, donde se reúnen tanto los pequeños, los medianos, los grandes, no solamente los productores, sino también la industria, las universidades, los distintos servicios, que es donde entre todos los actores se define una hoja de ruta, se definen desafíos y se trabaja de forma colaborativa. De esta forma hemos avanzado en múltiples rubros, con distintos reglamentos, distintos proyectos, distintas bajadas a través de los 12 servicios del Ministerio, y creemos que es una forma diríamos, por un enfoque muy moderno, capaz de reaccionar a esta gran diversidad de distintas situaciones, lo que nos ha permitido ir avanzando en cada una de ellas. Y con respecto a lo que nos planteaban y nos solicitaban, esto les puedo dejar la presentación sin ningún problema, pero contarles, esta es la realidad de nuestro país. El 50% del trigo es importado en nuestro país. Y del trigo cambial, el 32% es importado, el 54% del arroz y el 72% del maíz. Con respecto a la carne bovina, aquí tenemos la cifra. Quizás no es el momento para detallar cada una de ellas, yo se los puedo dejar, pero tenemos varios productos que junto con exportar, importamos. Y es el caso, por ejemplo, de la carne de ave. Eso también se ve reflejo por distintas partes de la ave, que hay algunos países que, por ejemplo, les gustan más los trutros que las otras partes enteras del pollo. Entonces, por ejemplo, en los pollos, el 88% de lo que consumimos en Chile es producción Chile, y el 12% se importa, pero también el 17% de lo que nosotros producimos se exporta. Entonces aquí tenemos una mezcla que además, cuando uno ya va a temas, por ejemplo, más estacionales, uno se da cuenta, y el caso de, por ejemplo, las lentejas, un gran porcentaje, tal como decía el diputado, es importada, el 95%, y un solo 5% se produce. Pero de todo lo que se produce, hay un porcentaje que se exporta, por variedades, por distintos gustos, por distintas, al final, condiciones
que se explican mejor aún cuando uno ve el tema de las frutas. Las frutas son estacionales. Si queremos comer frutas nuestras, tenemos que comer durante el periodo que las frutas se cosechan. Y es por eso que, por ejemplo, vemos cómo el 12% de la uva se importa, porque si las personas que quieran comer uva en el invierno, bueno, tienen que traer uva de los países que producen uva en esta época. Y lo mismo ocurre con la manzana. Aquí está el caso de las peras, de los arándanos, de las cerezas. ¿Por qué ponemos todo esto? Los arándanos, muchos de ustedes que están en contacto con la agricultura familiar campesina. Cuando uno dice, ministra, ¿por qué no hay más lentejas? Y uno va a Maule, recorre los lugares donde había lentejas y ve los agricultores que se reconvirtieron. Y muchos de ellos están con berries, arándanos, distintos tipos de berries. Y ahí INEA tiene un trabajo que en el fondo para entender estos cambios. Los legumbres requieren de mucho trabajo, los agricultores están de mayor edad, la juventud no está quedándose en el campo y han optado por cultivos que son más intensivos con riego tecnificado y que en el fondo tienen una forma que además les entrega mayores ingresos para mejorar ellos su propia calidad de vida. Y es por eso que esas decisiones nacionales finalmente tienen que tener una repercusión territorial que es difícil de explicar con los promedios. Yo creo que ahí uno tiene que bajar a cada una de las regiones y a cada una de las particularidades para entender por qué se ha ido moviendo, muchas veces por el acceso al agua. Como vemos como el trigo en el fondo se ha ido moviendo. Como vemos también el maíz con el gran consumo de agua que tiene. Y en el fondo vamos viendo, no solamente por clima, sino que también por decisiones de los mismos agricultores, como ellos se van adaptando a estos nuevos mercados de mayor valor. Ya lo decíamos, el eje 4 es la asociatividad, importante porque lo compartimos con muchos de ustedes. Este desafío es grande, 9 de cada 10 agricultores en Chile es pequeño, y si queremos llegar a esos mercados de mayor valor, el poder asociarse para aprender, para poder tener menores costos, para poder vender juntos, sin duda es una gran forma para enfrentar este desafío. La innovación y competitividad van a ser fundamentales, porque los desafíos son cambiantes y para eso estamos elaborando este programa de Agricultura 4.0, con un foco importante en la alfabetización digital y con un consejo científico asesor, junto con el ministro de Ciencia, para poder dar cuenta de estos desafíos, integrando no solamente la tecnología, sino que los conocimientos, incluyendo el conocimiento ancestral. Y como ven, es una presentación bien amplia. ¿Por qué? Porque las cifras explican poco, finalmente, el cómo día a día nos vamos adaptando a este gran desafío. Nuestro desafío es justamente relevar el rol de los territorios rurales, la actividad agrícola y forestal, así como la producción de alimentos para todos los chilenos, para una construcción de un solo Chile más justo, sustentable y inclusivo. El aporte de la alimentación no solamente alimenta el cuerpo, como decimos nosotros en el Ministerio, sino que alimenta el alma del país. Están las tradiciones, la cultura y esa gran diversidad que ocurre en cada uno de los rincones de nuestro país. Por eso es tan importante que más que la planificación por rubro de cada uno de los volúmenes solicitados, ha ido transitando a estas mesas público-privadas, donde a partir de cada rubro se van enfrentando los desafíos que tienen y se va acompañando por parte del sector público estas decisiones. Por cierto, el INDAP tiene una política muy importante porque creemos que el fomento a la producción para el consumo interno es fundamental. Y esa es una línea de trabajo específica del INDAP, y no solamente del INDAP. Ya vimos cómo la Comisión Nacional de Riego, en esta misma comisión, postuló este nuevo proyecto del riego que justamente lo que hace es enfocar los recursos en los medianos y en los pequeños. Son modificaciones que se van haciendo a las leyes para ir haciéndolas más pertinentes a los desafíos del momento, y es como queremos seguir avanzando en esa línea. Presidente, yo quedo muy abierta y atenta a una posible invitación, si quieren saber con más detalle, por ejemplo, el tema de la escasez hídrica,
es un tema que requiere de harto tiempo para poder plantearlo y que no van a ser suficientes los números y las cifras nacionales, sino más bien bajar a cada una de las cuencas con dificultades y ver cuáles son las propuestas que se van a tomar en cada uno de ellos. Como les comentaba, voy ahora a una reunión con el Ministerio Público. Estimada ministra, muchas gracias. La verdad, las cosas que nosotros hemos hecho algunas consultas a las cuales usted no se ha referido. Nos preocupa, ¿no es cierto?, porque sabemos que el granero de Chile estaba entre la 8ª y la 9ª región. Hoy día hay cultivos que no tienen nada que ver con la producción de trigo, de grano, que es fundamental para el país. Pero hemos planteado el alza indiscriminada de los fertilizantes y de todos los insumos que se usan en nuestra agricultura. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? ¿Qué dice el gobierno acerca de esto? ¿Sabe lo que va a pasar? La gente va a usar menos fertilizante por hectárea y va a tener menos producción. Vamos a tener una caída fundamental en la producción. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se dice vamos a entregar forraje cuando haya alguna emergencia en Alto Biobío. Hoy día tenemos emergencia porque las heladas quemaron todo el pasto, porque la sequía que hay en Alto Biobío secó las quilas incluso. Entonces hoy hay una necesidad, una emergencia. ¿Qué emergencia esperan? Un temblor, incluso estaría, ¿no es cierto?, en erupción el volcán Copahue al lado de Alto Biobío. Pero ¿por qué se esperan otras emergencias? ¿Qué tipo de emergencias? Hagamos las cosas antes de tiempo, no esperemos que se cubra de nieve eso para no poder llegar a las comunidades. No se ha entregado forraje, ni hay fecha para entregar forraje, cuestión que estamos pidiendo hace meses, estimada ministra. Entonces, el tema de los insumos de la agricultura y este tema del forraje en Alto Biobío son temas graves que los estamos postergando y no estamos dando solución. Diputada Nullao. Presidente, el diputado Flores y el diputado Race están pidiendo la palabra. Diputado Flores, diputado Race. Gracias, presidente. Bueno, me parece que la exposición de la ministra es interesante desde el punto de vista del comportamiento país histórico frente a algunos rubros. No obstante, y lo digo con mucho, no solamente respeto a la investidura de la ministra, sino que lo digo con muchísima preocupación porque es deber nuestro hablar las cosas claras. No ha habido ninguna información que nos responda a lo que aquí hemos venido planteando, señor presidente, y usted perfectamente lo sabe porque también lo ha dicho. No tenemos información por parte de la ministra, sí la tenemos en las páginas internacionales, en las revistas internacionales, en los papers que nos llegan a cada rato y también en las organizaciones gremiales que lo están diciendo, pero curiosamente no ha habido nada por parte del Ministerio de Agricultura. Me refiero, por ejemplo, a cuál es el comportamiento de la producción y el mercado internacional de granos. Esta convocatoria, presidente, fue planteada en términos de seguridad alimentaria. No estamos hablando de otros elementos. La fruta sí, la fruta genera empleo, la fruta genera una actividad importante, en fin. Pero aquí estamos hablando de alimentación básica, de subsistencia humana, de una estrategia que permita contener la desesperación social que trae consigo el hambre. De eso estamos hablando. Entonces, cuando no tenemos cifras, a ver, las tenemos, pero queremos ver cuál es la cifra que maneja el ministerio que tiene la responsabilidad de asegurar la alimentación humana de nuestros compatriotas. ¿Cuál es el volumen exportable de los países que nos exportan grano hoy día? ¿Cuál es el precio que está adquiriendo tanto los insumos para producir y que nosotros importamos, como los granos que nosotros importamos para alimentarnos directamente los seres humanos o los animales que nosotros producimos? ¿Cuál es la disponibilidad independientemente del precio y del volumen exportable de estos países? ¿Cuál es el comportamiento de los cultivos básicos a nivel nacional? ¿Tenemos los mismos rendimientos ahora con sequía? ¿O está pasando lo que está pasando en Canadá, Estados Unidos, donde está fructificando antes y los granos son más chicos, las papas son más chicas, todo es más pequeño, todo es distinto a lo que ocurría antes? Y en definitiva, ¿qué medidas se están tomando en concreto, respecto del aseguramiento alimentario? Vuelvo a repetir, el objeto de esta sesión es cómo tomamos decisiones en conjunto entre el Congreso Nacional y el gobierno para evitar el hambre, presidente, si eso es
porque me parece que ha sido una muy buena exposición donde hay un marco conceptual sobre las bases para generar una política alimentaria, pero no hemos escuchado respecto a la política alimentaria, presidente, eso no está. Y por lo tanto, si la señora ministra tiene otro compromiso, tendrá que acudir, pero yo pido que regrese a esta comisión a dar la respuesta sobre las políticas de seguridad alimentaria en concreto, sin ya la exposición básica que acaba de hacer. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Sorraz. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo a todos y cada uno. Agradecer la exposición de la ministra, pero, la convocatoria decía relación, entre otras cosas, respecto de la dificultad que están teniendo algunos agricultores para el tema de sus cosechas por el tema de la seguridad. Claramente el cambio climático es una amenaza para toda la agricultura a nivel nacional, pero vemos que particularmente la región que yo represento y las regiones vecinas, Biobío, los ríos, los lagos, también tienen una amenaza importante del tema de seguridad que ella no la abordó. Sé que no es responsabilidad de ella, pero entiendo yo que tiene que irse de alguna manera concordando o conversando con otros ministerios para este tipo de cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque el día de ayer se generó en una comunidad indígena, la comunidad Aniñil, que es toda gente de la agricultura familiar campesina, como ya señaló la propia diputada Nullado, la preocupación que ella tiene, y que le sustrajeron 50 animales, vacunos, vientres, vacas, y de los vecinos de ellos que son la comunidad de Temucuicui. Entonces, finalmente, no solamente el gran agricultor está siendo perjudicado, sino que también el pequeño, el que finalmente produce ganado, y por eso que hoy día sube el precio de la carne, porque claramente la producción nacional va a ir disminuyendo por cuanto cada uno de los agricultores que producía ganado hoy día ya no lo va a tener. Reitero, son robos de vientre. Esos vientres no van a que esas vacas les van a cubrir, ¿no es cierto?, y van a generar mayor cantidad de producción. No, sencillamente van, como se dice vulgarmente acá, al cuchillo y van en este caso, al consumo rápido y va bajando la producción ganadera. Entonces, es un tema bien complejo, lo coloco sobre la mesa porque creo que es una situación que hoy día está afectando particularmente a nuestros pequeños agricultores que día a día ven cómo su producción ganadera se disminuye. Veo la preocupación que tiene el presidente de la comisión, don José Pérez, respecto del abastecimiento de forraje en el Alto Biobío, que justamente se refiere a eso, a la producción de carne, y que si no tenemos producción, claramente el precio hoy día aumenta, como está aumentando en el comercio, producto de la escasez. Los mercados internacionales rápidamente se cierran, no llega carne a nuestro país y claramente los precios se van a las nubes y sin un beneficio para nuestros productores, porque finalmente disminuyen su masa ganadera y lejos de generar mayor cantidad de ingresos producto del aumento del precio de la carne, si no tienen producción propia es muy difícil que eso lo puedan obtener. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Sorbarros. Don Ramón. La señora Nullado también, presidente, y el señor Alinco. Enseguida, diputada Nullado, después Alinco. A ver, quisiera, yo agradezco esta discusión, me parece interesante. Ahora, usted planteaba con mucha certeza, presidente, el tema del precio de los fertilizantes. Nosotros bien sabemos que no es responsabilidad de la ministra ni de cualquier gobierno la situación que se pueda producir en torno a los fertilizantes. El precio del petróleo ha subido enormemente, el precio del dólar ha subido enormemente, que también obviamente beneficia particularmente a la agricultura exportadora y a quienes producen sustitutos de importaciones. No es por nada que el precio del maíz alcanzó casi los 200 pesos el kilo. Yo lo que sí quisiera pedir a la ministra que, sin que nosotros tengamos ninguna injerencia en el precio de los fertilizantes, sí me gustaría, junto con usted, presidente, y la comisión, pudiéramos oficiar a la Fiscalía Nacional Económica respecto de la situación de los fertilizantes, porque a veces uno tiene la sensación que hay gente que abusa
en la cadena de distribución, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría que la ministra también nos ayudara a que los organismos competentes pudiesen iniciar una fiscalización respecto del comportamiento del mercado de los fertilizantes y sus actores. No es que nosotros podamos fijar el precio, porque el precio se fija por el mercado y por el valor del dólar y por el valor del petróleo, pero sí preocupa, ¿no es cierto? Así como el diputado señor Sauerbaum se preocupa por los carteles de compra de la uva, lo mismo que nuestro amigo Jorge Sabaj y yo mismo, nos preocupa que aquí podamos estar en presencia de gente que abuse del momento y que pueda eso provocar problemas a nuestros agricultores. En segundo lugar, decir que es interesante esta discusión porque, claro, uno observa el caso de las lentejas como un caso que a veces se presenta como un caso de preocupación. Entendamos una cosa, yo no creo y no he visto, ni nadie me ha dicho que no hay lentejas en Chile. Pudo haberse producido un quiebre de stock en algún momento, pero me parece que nuestro sistema funciona. Yo no podría decir que perfecto o demasiado bien, pero funciona, que tenemos que hacerle muchos ajustes, como lo estamos haciendo en la reciente ley 18450, que impedimos que cualquier entidad grande o agricultor grande pueda acceder a los beneficios del riego. Sobre esas cosas tenemos que ir apuntando, pero yo no tengo ninguna duda que es súper bueno que exportemos muchos productos respecto a los cuales tenemos ventajas comparativas para poder importar aquellos productos, como ella planteaba muy bien. El plátano es un caso icónico, ¿no es cierto?, en que no tenemos ventaja ni clima, etcétera, pero que se pueden importar. Pero me quedo con su planteamiento, presidente, del tema de los fertilizantes, que me parece grave, amén de lo que plantea al principio respecto del tema hídrico, en particular respecto al embalse Convento Viejo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Emilia Nullado, después diputado Alinco. Gracias, señor presidente. Yo quería solicitarle a usted, por su intermedio, de poder invitar en una sesión siguiente a la señora ministra, porque ella adelantó que a las 16 horas se ausentaría de esta sesión, lo cual en una hora esto es insuficiente. Por lo tanto, señor presidente, creo que queda todavía no está dada la respuesta de lo que se planteó y el por qué se invitó a la señora ministra, como usted bien lo señaló, a esta sesión. Por lo tanto, sería en una sesión siguiente, donde además creo que es necesario invitar al fiscal económico y también invitar a la FAO por los análisis que se han proyectado. Yo creo que es necesario tener mayores antecedentes, así que creo que en una sesión siguiente la señora ministra pudiera tener la voluntad para poder responder en concreto a lo que se le ha preguntado, porque ella hizo énfasis en los diversos ejes que se ha estado trabajando desde el ministerio, lo que me parece bien, pero por el tiempo no se van a poder abordar otras preguntas y también la respuesta que ella debiera entregarnos. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Alinco. Gracias, señor presidente. Una consulta, ¿estará la señora ministra todavía? No. Ahí está. Presidente, pregunto si está la señora ministra o... Está la ministra ahí, sí. Ya. Sí. Buenas tardes, señora ministra. Muy buenas tardes, diputado. A la Linco por acá, de Aysén. Buenas tardes. Estaba escuchando con bastante atención parte de su exposición, pero primero, señor presidente, por su intermedio, yo recuerdo, por lo que dijo el diputado Barros, sí, acá en Chile han faltado lentejas, faltaron lentejas cuando empezó la pandemia y el señor ministro anterior de Agricultura tuvo que importar, gracias compañero, importar unos cuantos containers y unas cuantas toneladas de lentejas, porque en Chile no había lentejas para entregar y crear las famosas canastas familiares que se empezaron a entregar y que eran tan necesarias para la gente.
Por lo tanto, yo ahí me di cuenta que realmente somos un país dependiente. Y es por eso que yo, al menos, en este periodo de diputado, he votado y voy a seguir votando siempre en contra de los famosos acuerdos internacionales sobre las políticas alimentarias, especialmente el TPP en este momento. Y lamento que se haya aprobado y espero que el Senado lo rechace. Porque cada día que firmamos nuevos acuerdos, nuestro país sigue siendo dependiente. La señora ministra, por su intermedio, presidente, plantea de que tenemos que buscar mercados donde los precios sean mejores. Claro, obviamente que los productos alimentarios en los países del primer mundo, los poderosos de este mundo, en Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, obviamente que pagan un mejor precio. Pero eso significa también que nosotros, los chilenos, los habitantes, comimos cereales o granos de segunda o de tercera calidad. Como acá en esta misma mesa se ha demostrado por científicos, por ejemplo, los científicos de la Universidad de Valparaíso, que demostraron de que la calidad de la leche que importamos no es lo suficientemente, digamos, alimentaria como debiera ser. Entonces yo digo, pucha, cuando empezamos en este congreso, en este periodo, y tuvimos acá, ese tiempo era presidenta la diputada Alejandra Sepúlveda, y la primera reunión que tuvimos con el ministro Walker, él trajo una frase muy dinámica. Él nos habló de que dentro de sus políticas y su quehacer ministerial iba a privilegiar, iba a trabajar, iba a fortalecer lo que era la agricultura familiar campesina. Yo pregunto, ¿qué se ha avanzado en eso? Yo, al menos en mi tierra, Aysén, que no es una zona 100% agrícola, pero ya se está creando una cultura hace muchos años de agricultura, no he visto planes específicos que realmente fortalezcan al pequeño y mediano campesino y que fomenten la agricultura familiar campesina. Al menos en la región de Aysén, eso es simplemente teoría. Y lo otro que a mí me preocupa, porque dijo la señora ministra también, y con el respeto que ella se merece, señor presidente, dijo de que era muy difícil explicar algunas cosas. Claro, si es difícil explicar, me imagino cómo será de difícil solucionar los problemas que existen. Si la problemática es difícil, me imagino cómo será de difícil la solucionática. Porque es así en la práctica. Ejemplo, ¿qué está pasando con el agua? Yo lamento, el día domingo, el lunes, ayer, estuve en la comuna de Río Ibáñez. Río Ibáñez se encuentra en la costa del lago General Carrera, que para nosotros es Chelenco. Y es un sector de microclima. Ya los dueños de chacras tienen problemas de agua. Y el lago está a 50 metros. 100 metros, voy a decir, para no exagerar. Entonces, ahí tenemos problemas. Los ríos no traen agua porque no ha nevado en Aysén. En el sector, y lo dije el otro día en la reunión anterior, el sector de Galera Chico, y lo doy con nombre y apellido para que mande al director de INDAP, para que vaya al Sereno Enrique a ver ahí cómo los campesinos no tienen agua para darle a las vacas. Tienen que ir a buscar en fuentones al río. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a esperar de que esto se transforme en una crisis aguda, que los campesinos de mi tierra no puedan tener animales y mucho menos sembrar una papa. Yo creo que basta ya, insisto con el respeto a la señora ministra, basta ya de teoría, basta ya de soñar, basta ya de discursos ideales. Necesitamos que todos estos discursos y intenciones del gobierno se materialicen en hechos concretos. Eso es lo que están esperando los campesinos de Aysén, eso es lo que estamos esperando los que en alguna medida representamos también a la Patagonia chilena. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Presidente, la diputada Rubio está pidiendo la palabra. Diputada Rubio tiene la palabra. ¿Quién tiene la palabra? ¿Yo? Diputada Rubio. Ya. Gracias, presidente. No, presidente, señalar 3 preguntas a la ministra, que espero que si no nos pueda contestar en una próxima sesión.
y preguntarle a la ministra qué se ha hecho, ¿no es cierto?, la visible dentro de la crisis del agua, cómo avanzamos concretamente en la sustentabilidad hídrica. Lo digo porque tiene que ver, ¿no es cierto?, después con todo lo que estamos acá viendo sobre los alimentos. También dentro de los ejes que se proponen acá sale la actualización de la ley de riego, que específicamente a propósito de lo que mencioné anteriormente sobre los subsidios, cómo se ha entregado a estas grandes empresas. Pero en el tema de la cadena de alimenticia, que esta sería la pregunta número 3, digamos, hablamos, ¿no es cierto?, de que frutas, verduras o los mismos cereales o granos que tenemos, ¿no es cierto?, de abastecimiento, estos siguen subiendo los precios, ¿no es cierto?, los cuales, ¿no es cierto?, hoy día también tenemos como otros como pescados y carnes siguen subiendo. ¿Cómo eso va a llegar a una canasta, digamos, básica alimentaria para las personas comunes y corrientes hoy en día? Esto tan esencial porque hoy día con la pandemia también hemos visto que nuestros niños y niñas también, ¿no es cierto?, han tenido, ¿no es cierto?, o se han mantenido, ¿no es cierto?, o ha prosperado esto, la obesidad. Entonces, por lo tanto, tenemos que resguardar también todo este tipo de situaciones. Y también lo otro que ha arrojado esto, que es por otro lado, que hace años que no se veía en Chile, que es la desnutrición. Empezamos nuevamente. Entonces, ¿cómo vamos a resguardar esa parte? Esa sería la pregunta. Y también, presidente, me gustaría que invitáramos, ¿no es cierto?, en la próxima sesión, así como se dijeron algunos, también a la CODEMA, que es la Corporación de Mercado Alimentario. Este es el canal donde están los pescadores, los agricultores, los feriantes y los consumidores. Ellos nos van a mostrar la realidad también. Así que me gustaría igual que invitáramos a CODEMA. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien más desea intervenir, señores diputados? Sí, presidente, muy breve, soy el diputado Sabaj. Jorge Sabaj. Sí, no? Gracias, presidente. Antes que se retire la ministra, efectivamente es preocupante que tengamos una dependencia de muchos productos del extranjero. Se han mencionado las lentejas, el maíz, en fin, otros productos. Y quisiera que en otra ocasión, porque la ministra se tiene que retirar, que pudiéramos también analizar que le estamos quitando cada vez más terreno a la agricultura con la proliferación de loteos, que se ha transformado en un verdadero negocio muy lucrativo. Y además, si pudiera venir con el director del SAC, porque acaba de aparecer un nuevo instructivo sobre los loteos que relaja aún más las medidas para poder lotear, es decir, se dan mucho más facilidades que las que había con el instructivo anterior. De manera que creo que es un tema que tenemos que analizar en la Comisión de Agricultura porque cada vez le quitamos más espacio, más terreno a la agricultura. Presidente. Sí. Acá. Diputado, señor Flores. No estoy tan peladito. Y después Flores, presidente. Diputado Sauerbaum. Diputado Sauerbaum. Anda por ahí la cosa, no andamos por ahí anda, algo queda. Diputado Sauerbaum. Oiga, presidente, la verdad que nosotros hemos hablado de este tema hace muchísimas sesiones respecto a lo que nosotros consideramos es la seguridad alimentaria. Y efectivamente Chile tiene una dependencia bastante notoria, como la ha mostrado la ministra, con cifras que son bastante duras, porque el depender, ¿cierto?, del trigo en un 50% es bastante complejo para nosotros. Y todo este tema, ministra, surgió también porque no hay que olvidar que cuando comenzó la pandemia, Argentina anunció que se terminaban las exportaciones de cereales hacia el resto de los países. Eso provocó una alarma generalizada. De hecho, nosotros hablamos en su momento con las autoridades, producto de que nosotros tenemos claro que la dependencia es bien notoria y bien explícita. Tenemos hoy día una situación de la agricultura tradicional muy debilitada, básicamente trigo, maíz, leche, carne, producto de los acuerdos económicos Mercosur, ha sido fatal para nuestra agricultura tradicional. Y yo le quiero contar a la ministra que nosotros cuando llegamos en 2018
al Congreso presentamos una norma que era una prohibición de importación en época de cosecha que se llama Marketing Order, que la aplican en Estados Unidos cuando ellos están cosechando la uva en California, aplican un Marketing Order y no puede entrar uva en ese periodo de tiempo para que los productores tengan mejores precios en ese momento. Es un concepto que se ocupa internacionalmente. En Chile nosotros lo planteamos al gobierno, se lo planteamos a la comisión, perdón, al DIRECON, ¿cierto? Al director de Relaciones Económicas, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Agricultura, también porque creemos que Chile tiene que de alguna manera ir resguardando la producción interna e ir fortaleciéndola. Entonces, yo escucho a los colegas parlamentarios reclamar en contra de los monocultivos. La verdad que todo es un monocultivo, porque el monocultivo conceptualmente, ¿cierto? Hablábamos nosotros antes de que eran los pinos, los eucaliptos, pero hoy día todo es un monocultivo porque plantamos hectáreas y hectáreas de cerezo, hectáreas y hectáreas de arándanos. Entonces todo es un monocultivo en un sector determinado. Por lo tanto, cambiemos la palabra por otra, porque finalmente cuando los agricultores quieren hacer economías de escala, plantan hectáreas y hectáreas, ¿cierto?, de un mismo rubro, y obviamente de esa manera se hace mucho más competitivo. Pero lo que yo le quiero decir, ministra, es que nosotros echamos de menos en el gobierno una política más enfocada en la seguridad alimentaria en el sentido de motivar la producción interna. Si bien tenemos que seguir aprovechando nuestras ventajas competitivas, pero evidentemente cuando hoy día la pandemia nos dejó en evidencia que podíamos tener problemas de autoabastecimiento, es una situación que nosotros tenemos que considerar. Y yo aquí lo he contado varias veces, yo tuve la oportunidad de estar en Corea del Sur. En Corea del Sur el espacio para cultivos es muy pequeño, pero ellos tienen de todas maneras un autocultivo de arroz especialmente dado para su autosustento, porque según las propias palabras del ministro de Agricultura, con el cual tuve la oportunidad de hablar, él me dijo, mire, nosotros aquí pasamos mucha hambre en los años 70. Por lo tanto, sabemos lo que es pasar hambre y no queremos depender de nadie, por lo menos para tener algo de la dieta básica que es nuestro arroz. Entonces, Chile se ha dado el lujo de ser un país importador neto, ¿cierto?, de un montón de productos que son de la dieta básica, como el trigo, el maíz, la carne, la leche y otros productos más. Y hemos focalizado en donde tenemos una ventaja competitiva, obvio, que son básicamente frutales, pero obviamente eso en el largo plazo no es sostenible. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que el gobierno tuviera alguna digamos, señal de que es posible avanzar hacia darle alguna seguridad alimentaria y motivar la producción interna para que vayamos aumentando los niveles de stock. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. La ministra me ha solicitado la palabra porque diputado Flores, muy brevemente, porque la ministra tiene que retirarse y desde ya estamos cursando invitación para la próxima semana. Muy brevemente, presidente, y solamente quisiera pedirle por su intermedio, presidente, a la señora ministra, respecto de lo que a nuestra manera de ver son cómo tenemos que abordar este tema. Porque aquí tenemos que definir acciones concretas para permitir las siembras en Chile. Vamos a fijar precios, vamos a entregar subsidios, vamos a generar créditos distintos con condiciones distintas. ¿Qué vamos a hacer respecto de que tenemos que asegurar que los resultados que vamos a ver en 5 o 6 años más, por ejemplo, para establecer microembalses donde no se necesitaban, como la región de los ríos, los lagos, Aysén, y que ahora sí se van a necesitar con suma urgencia, cuando sabemos que desde que está la idea o la necesidad o el problema, nos vamos a demorar 5 o 6 años en tener la obra concretada y funcionando o más. Tenemos que pensarlo ahora, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer, cuál es la estrategia. Y, presidente, y esto es urgente, ¿cuál es y cómo aseguramos un piso mínimo de producción nacional de alimentos básicos ahora, en la inmediatez? ¿Cómo aseguramos los insumos necesarios para producir? Habrá que hacer algo distinto. El libre mercado en Chile no existe. No existe, porque ya estamos llenos de distorsiones producto de la estructura que tiene el mercado en nuestro país. Ya lo demostramos con la leche, lo demostrado, abuso de posición dominante, distribución del territorio, y lo mismo estamos viendo ahora en pandemia, cómo algunos se han adueñado del mercado y lo distorsionan. Usted lo acaba de decir y otros colegas también. Presidente, los países productores y exportadores
seguro que van a asegurar su abastecimiento nacional. Y entonces, ¿qué va a pasar con los países que les compramos a esos países productores que van a dejar de exportar lo que han estado exportando al precio y las condiciones que han estado exportando? Entonces, presidente, a nombre del libre mercado no podemos exponer a nuestra comunidad nacional si no tomamos medidas que tengan que ver con lo que está pasando hoy día en el mundo. Ya lo advirtieron los canadienses. Los norteamericanos están muy preocupados con su propio abastecimiento y nosotros le compramos a Estados Unidos, después de Argentina, los granos básicos. Entonces, presidente, necesitamos salirnos del esquema de mercado y asegurar la producción nacional. Mire, en el sur de Chile hay miles de hectáreas que antes producían y ahora no producen. Entonces, aseguremos la producción de grano, de legumbres, de huevos, de carne y de leche en Chile, presidente. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. Gracias, diputado. Le vamos a ofrecer la palabra a la señora ministra y le vamos a cursar oficialmente la invitación para la próxima sesión, sin perjuicio que desde ya queda invitada para el martes siguiente. Ministra, tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Quizás va a ser mejor porque me llevo las preguntas. Están las proyecciones de producción internacional, de granos, de los principales productos. Podemos analizar esas cifras, analizar lo que tenemos y además mostrar que finalmente son ustedes mismos los que a través de la aprobación del presupuesto del Ministerio de Agricultura priorizan las líneas de acción del Ministerio. Así que vamos a traer el detalle de cómo en la agricultura familiar campesina, cuáles son las estrategias, cuál es el nivel de subsidio al capital de trabajo, subsidio de inversión, subsidio a las tasas de interés de los créditos. Vamos a hacer un análisis en esa línea, pero también estamos alegres de poder haber presentado este marco, porque yo creo que uno muchas veces se va a la cantidad de hectáreas de un cereal preciso y olvidamos el gran desafío que es alimentar, que va mucho más allá de eso. Nos ponemos en este contexto, somos parte del desafío y la próxima vez podemos hacer quizás una visión mucho más específica exclusivamente de la producción, que como ya lo comentamos hoy día es un eslabón de esta gran cadena y podemos también, si queda el tiempo y ustedes así lo requieren, hablar de escasez hídrica y las medidas que se van a adoptar. Igual, presidente, dejo aquí a Adolfo Chagavía, director de ODEPA, Andrés Meneses, ellos continúan con ustedes y yo quedo totalmente comprometida para presentar los detalles que ustedes nos han solicitado para la próxima reunión. Bueno, ministra. Muchas gracias, ministra. Que vaya muy bien. Esperamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. A continuación, voy a ofrecer la palabra a las diputadas y diputados porque tenemos aquí personal de distintas reparticiones, una de las cuales debería ser el Servicio Agrícola y Ganadero, donde me interesa mucho una respuesta a una interrogante que se planteó en la sesión pasada, que no solo una veterinaria que trabajaba en un plantel ganadero de proporciones, estuvo y de cierta gravedad hospitalizada porque se pensaba que esta sería la fiebre Q. ¿Qué se sabe? ¿Es la fiebre Q? ¿Es otra fiebre? ¿Cuál es la situación? Porque tuvimos esta enfermedad hace algunos años allí y se pensaba en un posible rebrote que tuviésemos en esta oportunidad. Entonces, esta consulta va para el personero del Servicio Agrícola y Ganadero, que viene en representación del director. Ofrezco la palabra a diputadas y diputados. Tenemos a ODEPA aquí también presente, como ustedes bien lo saben. Tenemos a don Andrés Meneses, a quien aprovecho de saludarlo, que estaba, parece, por allí detrás del biombo para que no lo viera la ministra. No sé, yo no lo vi. Bienvenido, don Andrés. La palabra sigue ofrecida a diputadas y diputados. Señor presidente. Sí, diputada Emilia Nullao. Sumarme a la pregunta suya con respecto a la fiebre Q, porque al parecer de la empresa Manuka habían otras personas que también trabajan ahí que estaban enfermas, entonces sería importante conocer con mayor certeza de parte del SAG qué informes disponen ellos, así que por lo tanto yo me sumo a esa pregunta y en lo posible también nos pudieran ellos responder, si no la disponen, al menos se hagan los esfuerzos para poder responderla en la sesión siguiente. Gracias, presidente.
Gracias, diputada. Señor presidente, usted habla con Vladimir Ovalle, soy el representante del Servicio Agrícola y Ganadero. No sé si usted me Bien, escucha Vladimir. bien. ¿Cómo no? Señor Pérez, mire, respecto a la información de fiebre Q, voy a ser súper honesto con usted. Yo soy ingeniero agrónomo, no soy médico veterinario. Me comprometo con usted a tener el máximo de información y sea enviada a ustedes por los medios indicados, porque esta pregunta no puedo respondérsela yo directamente porque no es de mi área. Y no tenía conocimiento que ustedes iban a hacer esta pregunta. Yo voy a derivarla a los colegas de la unidad pecuaria para que puedan respondérsela a la brevedad y si es necesario para la próxima reunión que ustedes tengan, esta puede ser respondida con la premura y con la diligencia que este servicio tiene que hacerlo con sus usuarios. Vladimir, sería importante que tuviéramos respuesta acerca de esto la próxima semana. Esto es urgente, estamos hablando de una enfermedad viral grave y por consiguiente también vamos a tomar el acuerdo como comisión, si así lo estiman las diputadas y diputados, de oficiar al ministro de Salud para que nos informe acerca de esta posible enfermedad que presente allá en los hornos. Presidente. Perdón, Presidente. me permite una última cosa. ¿Usted me podría indicar dónde habría sido este foco para yo poder canalizar de mejor forma la consulta? Presidente, pido la palabra. Diputado Flores. Un plantel ganadero muy grande que hay ahí, incluso apareció esto en los medios de comunicación, televisión nacional, de tal manera que los veterinarios tienen que saber perfectamente bien dónde está centrada esta situación. Perfecto, señor presidente. Presidente. Diputado Flores, tiene la palabra. Sí, muy breve sobre el punto, presidente. Recordemos que hace 4 años tuvimos un brote de fiebre Q, que incluso, curiosamente, y fue registrado, hubo transmisión horizontal no solamente de animales emaciados, sino que entre persona a persona. Eso se determinó a través de la Sociedad Chilena de Infectología y, dicho sea de paso, si quieren hablar de fiebre Q, hay que llamar a la persona que más sabe en Chile de esto, y ella se llama la doctora Janet Davanch, la jefa de enfermedades emergentes de la Sociedad Chilena de Infectología, que fue casualmente la que hizo el protocolo de COVID para la Cámara de Diputados. Yo trabajé con ella en la fiebre Q, presidente, en el brote que hubo en 14 predios entre las regiones de los lagos y las regiones de los ríos, todos de la misma empresa Manuka. Hoy día aparece un caso nuevo que está en verificación, pero recordemos que la fiebre Q se ha manifestado como uno de las enfermedades más complejas en el caso de haber brotes masivos. Hasta el momento este caso no lo ha sido, pero le paso el dato que la persona que más sabe de fiebre Q se llama Janet Davanch de la Sociedad Chilena de Infectología. Presidente, gracias. Gracias, diputado. Vamos a requerir los antecedentes al Servicio Agrícola y Ganadero y, si es necesario, convocamos, ¿no es cierto?, a esta especialista que usted ha mencionado, estimado diputado. Sí que ofrecía la palabra, diputadas, diputados. Señor presidente. Sí, diputado Yao. Tengo una inquietud que la pregunto por segunda o tercera vez, como no está el director nacional del SAC, pero quien lo representa, don Vladimir, puede tal vez tener la respuesta para la sesión siguiente, que es la ley de recuperación de suelo degradado. Cuando le preguntábamos a la señora ministra ver la posibilidad de cuáles iban a ser aquellas medidas urgentes ahora, esta ley tiene una vigencia de 12 años y que está del año febrero del año 2010, por lo tanto febrero del año 2022 estaría terminando. Yo me imagino que el gobierno está presentando la extensión, la prórroga de esta ley o está generando la posibilidad de poderla volver a presentar y por lo tanto a mí me preocupa porque hay grandes productores de la región, de los lagos, de los ríos y también de las demás regiones. Yo me imagino que ha sido un importante apoyo en la recuperación de suelos degradados. Así también a mí me gustaría que en esta ley, que es especial para mejorar las condiciones del suelo, y que también existe una ley que muy similar a esta, debiera incorporar también el mejoramiento de los suelos para los pueblos indígenas, porque todos ellos
han quedado fuera de esta ley, pero a mí me preocupa si es que hoy día no se está proyectando que ya en febrero del próximo año esta debiera terminar, y yo me imagino que muchos productores que hacen uso de esta ley, me imagino que igual están muy preocupados por lo que está pasando. Por eso quisiera preguntarle qué medida, en qué minuto va a tomar la decisión la señora ministra para que esta ley se pueda prorrogar. Perfecto, diputada. Le vamos a encargar también a don Vladimir que nos traiga antecedentes sobre el particular en la próxima sesión, porque seguramente ahora no lo tiene, me imagino. Sí, señor presidente, voy a buscar la información. Perfecto. Por última vez ofrezco la palabra a la diputada. Señor presidente. Don Andrés Menéndez, ¿sí? Señor ¿Quién? presidente, diputada Rubio por acá. Señor Diputada presidente, Rubio, al SAC quisiera consultarle también lo siguiente. Hace unos meses atrás salió una denuncia sobre la alimentación, o más bien los productos de alimentación que se le entregan a los animales o mascotas. Quisiera saber si se ha avanzado en el departamento de mascotas o similar para enfrentar esas temáticas. ¿Y qué se está haciendo para evitar, ¿no es cierto?, si se están perjudicando, ¿no es cierto?, a las mascotas en esta situación? Eso, presidente. ¿Cómo no, diputada? Perfectamente. Don Andrés Menéndez me está solicitando la palabra. Puede hablar, don Andrés, con todo gusto. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente nosotros también participamos de la preocupación de la diputada Nullao en cuanto a el programa de regulación de suelos degradados, y es por eso que estamos trabajando en dar una solución de continuidad y una prórroga de este programa. Por lo tanto, efectivamente nosotros compartimos su preocupación y bueno, ciertamente quizás también la comisión pronto va a tener noticias más concretas al respecto del trabajo que estamos desarrollando en este mismo instante para continuar adelante con ese programa. Muchas gracias. Gracias, don Andrés. Bien, Señor presidente. La palabra, diputada. Don Vladimir. Sí, señor presidente, respecto a la pregunta que hizo la señora diputada de los productos de alimentación animal, voy a derivar la información que ustedes nos están consultando, para la próxima reunión se la puedan entregar. Sí tengo entendido que ellos están avanzando en nuevas resoluciones para autorización de este tipo de productos que son necesarios para la alimentación de mascotas, y para que sea más completa le voy a derivar a los colegas de la unidad de alimentos de la división pecuaria para que puedan preparar una respuesta lo más completa posible para ustedes. Bien, muchas gracias. Vamos a convocar, estimada secretaria, al director nacional del SAC para la próxima oportunidad con algún especialista en la materia, ¿no es cierto?, que estamos consultando, que dice relación con fiebre Q. Bien, última vez ofrezco la palabra, diputadas, diputados. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Thank you.